Muy bien, para comenzar con puntualidad, yo creo que iniciamos la actividad. Bienvenidos como siempre a la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Lima. Una satisfacción acoger una nueva sesión informativa de formación, de sensibilización del conjunto de actores de la cooperación española, de instituciones públicas peruanas, de organismos multilaterales. Ese es un poco, José Antonio, el auditorio que tenemos. Quería aprovechar para agradecer en primer lugar a José Antonio Alonso, que está durante esta semana realizando una asistencia técnica, participando también en actividades académicas en Lima, en el marco del programa de cooperación entre España y Perú, vinculado con el tema siempre de cooperación al desarrollo, de institucionalidad en países de renta media. Y como siempre que tenemos la oportunidad de contar con especialistas en alguna materia vinculada con el ámbito del desarrollo, pues intentamos organizar estas charlas informativas, un poco de intercambio, de experiencia, de consulta, de debate. Y justamente en el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de contar con José Antonio, uno de los expertos internacionales en materia de cooperación al desarrollo, no solo en España, en el ámbito de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la agenda global en definitiva, a quien le pedimos en su momento que pudiera sacar un momento de su agenda para tener este conversatorio entre amigas, entre amigos, socios de la cooperación, para analizar un poquito el rol, ¿no?, de la cooperación internacional ante los desafíos de la nueva agenda global para el desarrollo. De manera que muchas gracias, José Antonio, por aceptar la invitación. Yo me voy a ir a la fila para no entorpecer, y también nos están siguiendo a través de la web, o sea que tenemos seguidores virtuales. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a tener una presentación de unos 40 minutos aproximadamente de José Antonio. Tú manejas los tiempos y luego abrimos un turno un poco de palabras, de consultas, de dudas para continuar profundizando estos temas. Muchas gracias, José Antonio, y te dejo todo el minuto. Encantado, muchas gracias por la presentación, Juan Diego, y gracias también por vuestra asistencia. Yo estoy encantado de encontrarme con un grupo de gente que en definitiva comparto con todos vosotros encontrar las preocupaciones sobre el momento del sistema de cooperación y un poco los desafíos que se plantea en este año multiagenda, en este año crucial del sistema internacional. Yo creo que en este año están coincidiendo muchos procesos que son todos ellos de gran calado, porque de alguna manera van a marcar lo que es el cuadro en el que se va a mover la cooperación para el desarrollo en general, pero yo diría incluso más en el que se va a mover la acción internacional en relaciones con los temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza y la desigualdad en los próximos 15 años. Por tanto, digamos, este es un año crucial a todos los niveles, ¿no? Coincide por una parte la agenda post-2015, que ya es un proceso bastante avanzado y con una clara definición de lo que va a ser los objetivos y los targets de la nueva agenda, aunque todavía están por definir indicadores y en fin, probablemente haya algunos aspectos que yo voy a comentar ahora que creo que todavía no están suficientemente elaborados. Está en segundo lugar la agenda de financiación del desarrollo, que es una agenda también muy importante para dotar de medios de apoyo y de mecanismos de financiación a los objetivos que se acuerden, y que se va a acordar ahora, como sabéis, en la tercera conferencia de financiación del desarrollo en Addis Abeba en julio, el 13, 14, 15 de julio, por ahí. Y después en París, en diciembre, va a haber la conferencia sobre el cambio climático, que también es un aspecto absolutamente crucial para cualquier perspectiva de acción, de desarrollo de largo plazo, y por tanto son tres agendas enormemente importantes. Voy a tratar de hacer, no sé si puedo utilizar la presentación, no puedo moverla yo. Si la puedo mover yo, sí. Soy autónomo. Voy a tratar de
trasladar algunas reflexiones, en algunos casos reflexiones que son informativas, pero también son preocupaciones que nos suscita el momento en el que están esas tres agendas. Particularmente voy a referir a las dos primeras de las que hablé, son las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la nueva Agenda Post-2015, y la de Financiación del Desarrollo. Me voy a referir a esas dos más centralmente que a la tercera, pero bueno, las tres son importantes indudablemente. Y voy a trasladar algunas reflexiones sobre el momento y también desafíos que va a suponer para la cooperación al desarrollo. Yo lo primero que trataría de decir es que... Voy a tener que mirar para atrás de vez en cuando para saber cuál... estupendo. Pues lo primero que tendría que decir es que estamos en el año en que se termina el periodo de vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y una pregunta que es razonable formularse es, digamos, ¿el balance que hacemos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es positivo? Porque esa es la base para construir un nuevo proyecto asentado sobre la experiencia del anterior, ¿no? Y yo creo que tendríamos que concluir que con todas las críticas que le hemos formulado, yo el primero, al proceso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por algunos aspectos, claro, después menciono muy brevemente, muy rápidamente, pero yo creo que en balance tenemos que decir que ha sido una operación, si queremos llamarle así, ¿no?, notablemente exitosa desde el punto de vista de la capacidad que tuvo para marcar una hoja de ruta, también para definir un cuadro de carácter normativo para el conjunto de la comunidad internacional, etc. Tuvo sus carencias, pero yo creo que en balance es enormemente positivo. Una de las cosas más positivas que a veces se olvida es la declaración del milenio. La gente ya, los que nos dedicamos a cooperación, después nos hemos centrado mucho en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y nos hemos olvidado de la declaración. Pero la declaración iba mucho más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Era una declaración enormemente visionaria acerca del mundo que se reclama para gobernar la globalización desde un sentido de equidad y de defensa de los derechos humanos. Y siempre me gusta decir que, aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio, unos se cumplieron y otros no, están por cumplir, incluso aunque todos hubiesen cumplido, el mundo al que remite la Declaración del Milenio estaría por construir. Es decir, que la Declaración del Milenio va mucho más allá de lo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se plantean. Por tanto, esa declaración, en mi opinión, está totalmente vigente. Claro, los Objetivos de Desarrollo del Milenio tuvieron algunos logros que son indudables, más allá de la declaración, ¿no? Esta capacidad de tracción de voluntades que tuvo los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue muy positivo. Esta capacidad para coordinar donantes y países en general en torno a una agenda relativamente compartida era la primera vez que sucedía en el ámbito internacional, y el ámbito internacional es bueno recordarlo siempre, porque todos lo sabemos muy bien, pero algún analista habla del orden internacional como un no sistema, es decir, un conjunto de actores operando con enorme autonomía y sin coordinación alguna. Por tanto, tener un ámbito de coordinación era clave. Y yo creo que después también el cambio de perspectiva que supusieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenía algunos precedentes, pero que fue un cambio de perspectiva importante, eso de trasladar la mirada desde los insumos del proceso, de cuánta ayuda das, 0,7, 0,20% de ayuda, a los outputs y outcomes del proceso, de qué consigues, cómo transforma la realidad, fue también importante y permitió después hacer un ejercicio de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como nunca se había hecho de ninguna de las conferencias de Naciones Unidas. Porque a veces perdemos la perspectiva y conviene subrayar esto, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conferencias mundiales de Naciones Unidas ha habido muchas, pero el grado de seguimiento, de monitoreo que han tenido los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido como ninguna anterior de Naciones Unidas. Ha sido un logro muy notable. No así otros aspectos de accountability que están todavía por construir. Pero los Objetivos de Desarrollo del Milenio también tuvieron algunas limitaciones que yo creo que son las que de alguna manera inspiraron la forma de hacer la Agenda Post-2015. En mi opinión, la Agenda Post-2015 se construye sobre la base de los cambios que se habían producido en el contexto internacional, a los que me voy a referir después, y la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, lo que se había hecho mal en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué se había hecho mal en los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Pues, entre otras cosas, o mal, o por lo menos que era discutible en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El primero de ellos es que fueron unos objetivos
construidos sin participación social alguna y sin participación gubernamental alguna. Fueron unos objetivos construidos por las burocracias multilaterales. Hay aquí algunos de la burocracia multilateral, y mi opinión sobre la burocracia multilateral es que es la burocracia con menos capacidad de rendición de cuentas de las que existen en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no se puede construir una agenda ni con burócratas ni con expertos, para ponerme yo a mí mismo, sobre un papel diciendo cuáles son los objetivos deseados. Lo tienen que construir las sociedades y los gobiernos, porque son los que se tienen que encargar de rendir cuentas, ¿no? Entonces, esa era la primera deficiencia. La segunda deficiencia es que la agenda tuvo una gran capacidad de atracción de voluntades y de la atención, pero también para muchos se vio como excesivamente limitada, es decir, que había dejado fuera cosas que eran importantes y que sin embargo estaban en la Declaración del Milenio. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no hablaban nada de la desigualdad, no hablaban nada de derechos humanos y los aspectos derivados, no hablaban nada de la gobernanza democrática, aspectos que sin embargo todos consideramos que son muy cruciales para el desarrollo, ¿no? Claro, uno siempre puede decir, hay que hacer un balance entre lo que es el desarrollo, que es multidimensional, y lo que es configurar una agenda compartida, que necesariamente ha de acotar todas esas múltiples dimensiones. Eso es cierto, pero quizá para muchos la acotación que se había hecho había reducido en exceso la preocupación de lo que deben de ser los objetivos de desarrollo. La tercera carencia importante es que la agenda se construyó sin referencia ninguna a los medios para hacerla realidad. Recordemos que se suscriben los objetivos de desarrollo del milenio y solo después, año y medio después, se hace la conferencia de financiación del desarrollo de Monterrey, que es cuando se discuten los medios. Por tanto, se acordaron los objetivos y después se vio qué medios se podían movilizar. Y eso es no parece que sea la forma más razonable de construir la agenda. Y después, además, también, en cierta medida, se discutieron los objetivos, pero se eludió hablar de las políticas, de los cambios de políticas necesarios para hacer esos objetivos realidad, no solo de los medios, sino de los cambios de políticas. Y eso yo creo que también es un inconveniente, porque dificultó que se analizasen, que se diagnosticasen las causas de los problemas a los que se quería hacer frente, ¿no? Y se hizo, el mensaje que se trasladó es que estos son los objetivos, porque son deseables, con más financiación se consigue. Esta es la idea. ¿Y la financiación de dónde viene? De la ayuda, con una agenda totalmente ayudocéntrica y con una mayor contenido social de los presupuestos de los países pobres. Punto, ¿no? Eso se consigue solo. Y yo creo que todos estamos convencidos de que para conseguir esos objetivos eran necesarios también cambios en las políticas, cambios en las reglas internacionales. Nada de eso se discutió en aquel momento. Y después, por último, dentro de los problemas más importantes, la agenda era altamente asimétrica en el sentido de que comportaba obligaciones para un grupo, para unos países, pero dejaba a otros países, a los desarrollados, digamos, con una situación de ausencia total de desafíos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, prácticamente. El objetivo 8, que era el único que comportaba alguna obligación para los países desarrollados, era el peor definido, con las metas más vagas, etc. Era una agenda totalmente asimétrica. Respecto a los cambios de contexto, eran las dificultades. Respecto a los cambios de contexto, bueno, he de decir, me voy a saltar esto y después vuelvo a los cambios de contexto. He de decir que la nueva agenda post-2015 ha tratado de dar respuesta a algunas de estas deficiencias. Por ejemplo, en mi opinión, ha sido la agenda más participada de las que ha creado nunca Naciones Unidas. El proceso de participación que puso en marcha, obviamente es mejorable, como todo, ¿no? Y fue muy desordenado, pero desde luego nunca Naciones Unidas había embarcado un proyecto de tantas consultas como ha tenido. Consultas, digamos, en paralelo se pusieron en marcha un grupo interagencial de Naciones Unidas, en el seno de Naciones Unidas. Se puso en marcha un panel de personas eminentes, que ya solo el nombre impresiona, ¿no? De personas eminentes. Esto que hizo un report para el secretario general. Se puso en marcha simultáneamente un Open Working Group de carácter intergubernamental. Se hicieron consultas temáticas, se hicieron consultas regionales a los países,
se puso en marcha una encuesta de opinión abierta a cualquier ciudadano para establecer sus temáticas, para establecer sus prioridades, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ha habido un proceso de participación bastante amplio, ¿no? Desordenado, si queréis, después lo podemos comentar un poco más. De todos modos, la dinámica fundamental, la que definió los objetivos de todos esos procesos simultáneos, fue la dinámica intergubernamental. Desde donde se definieron los objetivos fue en el Open Working Group, que era donde estaban presentados los gobiernos. Quizá no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, que si lo que respecto a una iniciativa que pone en marcha Naciones Unidas, ¿no? La necesidad de operar con los gobiernos e implicar a los gobiernos en la agenda. Pero en todo caso, desde esta perspectiva fue un avance muy notable con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio. En segundo lugar, frente a la limitación de los ODM, la agenda de 2015 es enormemente más comprensiva. No solo es que tenga 17 objetivos y 169 metas, que ya dice mucho de su carácter omnicomprensivo, casi, sino también porque yo creo que si uno revisa todos los temas que toca la agenda, realmente están buena parte de los temas de discusión, o algunos mejor tratados, otros peor tratados, pero desde luego es una agenda enormemente ambiciosa. Después lo vemos un momento. En tercer lugar, yo creo que frente a la agenda asimétrica, esta agenda se plantea desde su origen como agenda universal. Y eso quiere decir que los países desarrollados tendrán que, si son consecuentes respecto a lo que suscriban en la agenda, tendrán que adaptar e implicar a su propia acción política con respecto a sus objetivos. Son objetivos, algunos de ellos muy compartidos por países desarrollados y en desarrollo, por tanto es razonable que así sea. Y por último, frente a la definición de objetivos y después la discusión de medios 2 años después, en este caso no va a pasar eso, porque estamos discutiendo simultáneamente la agenda y la financiación de la agenda. De hecho, se va a la financiación de la agenda que la propia agenda, o sea, una en julio y otra en septiembre. ¿De acuerdo? Bueno, estos es la respuesta que ha dado esta agenda a los problemas de las limitaciones o las carencias de los objetivos de desarrollo del milenio. Pero yo creo que también pretendía esta agenda dar respuesta a los cambios que se han producido en el contexto. Yo creo que algunos cambios son importantes y también ayudan a explicar el contenido de la agenda. Hay algunos cambios que se han producido en el contexto internacional. Para mí los 3 más importantes cambios son los que ahí señalo. Por una parte, estamos en un mundo que es mucho menos nosotros y ellos. Es un mundo mucho más mezclado, un mundo que es mucho más multipolar, donde países procedentes del mundo en desarrollo tienen una presencia más activa, una capacidad de acción y de agencia a nivel internacional mucho mayor que en el pasado, y de eso derivan también nuevas responsabilidades para ese tipo de países. En segundo lugar, es un mundo en desarrollo mucho más heterogéneo, lo cual implica que la agenda tiene que ser también más comprensiva. Ya no hay norte y sur y una gran brecha en medio, sino que hay una escala de niveles de desarrollo en los países enormemente dilatada, y eso quiere decir que los problemas que afectan a los países de renta media alta, Perú por ejemplo, no son los mismos que afectan a un país como Burundi de renta baja, ¿no? Y por tanto la agenda, si quiere implicarnos a todos como una agenda universal, o es amplia o si no va a dejar a muchos excluidos de la agenda. Y el tercer gran cambio es que los bienes públicos globales se han hecho mucho más presentes, particularmente los bienes públicos de carácter ambiental, pero no solo los ambientales. Yo me voy a centrar en los ambientales porque es el más urgente, particularmente el cambio climático, pero no solo el cambio climático, también aspectos de la biodiversidad, del cuidado de los océanos y de las aguas. El agua es un problema claro en la próxima década, si no lo va a ser en esta misma, etc. Y yo creo que este tipo de bienes públicos ya plantea además también que la agenda tenga que tener otra naturaleza. Los bienes públicos requieren una acción cooperativa de todos, por tanto también tiene que ser una agenda más universal si queremos enfrentarnos a alguno de esos bienes públicos. Y hay que recordar, a mí me gusta decirlo para que se entienda un poco el cambio, que en muchos de los aspectos que recorren la agenda hoy estamos mejor que en el año 2000. Por ejemplo, en temas de pobreza estamos bastante mejor que estábamos en el año 2000, cuando se definieron los objetivos de desarrollo del milenio. Pero hay algunos ámbitos en donde no solo no estamos mejor, sino que estamos peor
y somos mucho más conscientes de la gravedad. Y yo creo que el ámbito ambiental es uno de esos, donde estamos no mejor, no hemos progresado nada, sino hemos retrocedido, y además somos mucho más conscientes que lo que éramos en los años 2000 de la urgencia de dar respuesta a algunos de los problemas, desafíos como el cambio climático. Yo creo que ha habido otros cambios que afectan ya no al contexto, solo al contexto internacional, sino más específicamente a nuestro campo de la cooperación. En primer lugar, se ha dilatado mucho el tipo de instrumentación y de financiación del desarrollo respecto al existente hace 3 lustros. Los países en desarrollo hoy acceden más fácilmente a los mercados privados que de capital, y de hecho el peso de las fuentes de financiación privadas se han desplazado a las fuentes de financiación oficial en términos de relevancia de los mecanismos de financiación de los países. Y esto es importante. Y no solo ha habido este desplazamiento, sino ha habido también una complejidad creciente del sistema de cooperación, en donde cada vez son más actores los que intervienen en el sistema, con lógicas a veces distintas, y donde el perímetro de la ayuda, que era solo el que se concentraba la atención de la cooperación al desarrollo, hoy ya no nos sirve. Hoy la ayuda puede ser relevante, pero es claro que muchos de los actores del sistema de cooperación operan en el campo de la ayuda y en campos que traspasan las fronteras de ese perímetro. Por tanto, tenemos que tener una visión más abierta del conjunto de las áreas. Y eso va a ser uno de los desafíos, en mi opinión, que quería trasladar. Aquí hay una, no sé si se ve, pero bueno, hay una traslación de la agenda a pantalla, poniendo en relación los objetivos del milenio en el lado derecho de la pantalla con los objetivos de desarrollo sostenible en el lado izquierdo. La relación no es pura, porque en realidad hay muchísimos nuevos ámbitos que están en la agenda, pero es para poner en relación. De hecho, yo cuando tengo que hacer la interpretación de la agenda, la suelo articular en torno a estos 3 grandes ejes de la nueva agenda. El primero es, yo creo que hay una serie de objetivos que lo que pretenden es acabar, completar, si se quiere, no solo acabar, sino completar la tarea de los ODM. Que son los objetivos de carácter, si se quiere, más de desarrollo social, ¿no? Que eran los que articulaban fundamentalmente la agenda de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio. Un segundo bloque, después comento algo sobre un segundo bloque que es aquellos objetivos que lo que persiguen es promover el tránsito hacia estrategias de desarrollo sostenible, que es virtualmente nuevo en la agenda, no estaba, salvo un objetivo del 7, no estaban los objetivos de desarrollo del milenio. Y un último bloque que es el de aspectos sistémicos y provisión de bienes públicos globales. Para mí, en torno a estas 3 grandes ejes se articula la agenda de post-2015. Pero incluso aquel ámbito que es más cercano a los ODM, que es el primero que he mencionado, el tratamiento que se le da a esos objetivos de carácter social es mucho más ambicioso que el de los ODM, ¿no? Es decir, en los ODM había un objetivo de educación muy centrado en la educación básica. Aquí también hay un objetivo de educación, pero aquí la educación es la educación a lo largo de toda la vida, la educación preescolar, la educación secundaria y universitaria, es muchísimo más amplio. Había salud en los ODM y lo hay también en los objetivos de desarrollo sostenible. La salud de los ODM estaba centrado en la mortalidad infantil, la mortalidad materna, ¿no? Y las enfermedades, las graves epidemias. En los objetivos de desarrollo sostenible están todo tipo de enfermedades, incluyendo las del tabaquismo, la de alimentaciones insanas, ¿no? La manipulación de productos tóxicos, hasta el objetivo que se plantea de la cobertura universal de la salud. Es mucho más ambicioso. E incluso en este ámbito, este primer bloque, ya aparecen cosas que no habían aparecido en los ODM. Algunas aparecen, pero bastante mejoradas, como es la de género, la igualdad de género. Estaba también parcialmente los ODM, pero con razón se elevaron críticas desde las posiciones más comprometidas con la igualdad de género, diciendo que había una traducción muy imperfecta de lo que habían demandado, ¿no? Y por lo que se estaba luchando en muchos casos. Yo creo que en este caso siempre pueden haber críticas, como es lógico, pero creo que el planteamiento que hay de la equidad de género es mucho más ambicioso, incluyendo la violencia contra la mujer, cualquier tipo de discriminación, los matrimonios precoces, etcétera, etcétera. Y es un planteamiento mucho más ambicioso. Y después hay un tema muy central en este primer bloque que yo creo que es totalmente nuevo y que hubo muchas resistencias a que se incorporase inicialmente, que es el tema de la desigualdad, ¿no?
El tema de la desigualdad, que muchos planteábamos desde el principio que era un tema que teníamos que abordar en la agenda, que no se podía tener una agenda post 2015, en un momento en que la desigualdad está creciendo en todos los países del mundo, salvo algunas excepciones, entre los cuales está América Latina, por cierto, que es la campeona de la desigualdad, pero que durante este periodo redujo algo sus niveles de desigualdad, que no era posible salir con una agenda y no hablar de la desigualdad en estos momentos, ¿no? Desigualdad entre países, pero también desigualdad al interior de los países. Y este objetivo se incorpora en la agenda y es una gran novedad que costó mucho, porque hubo muchos países que se negaban a que este tema se incorporase diciendo que era un aspecto de política nacional, ¿no? Que era una cosa que nadie duda que es una parte de la política nacional, pero también puede haber compromisos respecto a la política nacional porque todos los nacionales son ciudadanos del mundo. El segundo bloque, que es el de la transición a estrategias de desarrollo sostenible, yo creo que en lo que se revela fundamentalmente la imagen, a lo mejor vale más que 1000 palabras, ahí veis que solo había un objetivo en materia ambiental, ¿no? En los objetivos de desarrollo del milenio, mientras que a la izquierda veréis casi 7 objetivos de temas ambientales en la nueva agenda. O sea que realmente el protagonismo de los temas ambientales y de sostenibilidad es muy claro en la nueva agenda. Pero no solo eso, sino que también se ha incorporado la dimensión de crecimiento, planteando la necesidad de desacoplar el crecimiento del deterioro ambiental y la búsqueda de nuevos modelos de consumo y de producción compatibles con la sostenibilidad ambiental, y una dimensión adicional que es la gobernanza democrática, incorporando la transparencia, el acceso a la justicia universal, etc. Perdón, el acceso universal a la justicia, el acceso a la justicia universal. Y el último bloque incorpora algunas dimensiones sistémicas y algunas dimensiones de bienes públicos globales que yo creo que están mucho más ampliamente desarrolladas que lo que eran los ODS. Por tanto, tenemos una agenda enormemente ambiciosa. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y después vuelvo sobre esto. ¿Cuáles son los desafíos de esta agenda? Para mí esta agenda tiene 4 grandes desafíos, tal como yo la veo, ¿no? Quizá vosotros tengáis alguna opinión, porque estoy seguro que habéis reflexionado sobre ello y quizá tengáis una opinión distinta o añadáis alguno más a los que yo señalo. El primero de ellos para mí es algo que parece sutil y parece un poco una petición de un académico, así, ¿no? Pero yo creo que no me lo planteo como académico, sino me lo planteo realmente como yo después explico a los ciudadanos las cosas, ¿no? No a vosotros que estáis conmigo en esto, sino a la gente de la calle, ¿no? Y es que hemos dedicado muchísimo tiempo en esta agenda a definir los objetivos, pero en cambio se ha dedicado muy poco tiempo a construir la narrativa que los justifique, ¿no? Que justifique esa selección. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio eso no pasó, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio tuvo detrás la Declaración del Milenio, que era la perfecta construcción narrativa de por qué en esos momentos la comunidad internacional se tenía que poner a combatir la pobreza extrema y planteársela como objetivo. Y esa narrativa de la Declaración del Milenio fue suficiente para que todo el mundo saliésemos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio sabiendo muy claro qué es lo que se proponía. Uno podía olvidarse de uno de los objetivos y no acordarse cuál era el tercero, cuál era el cuarto, pero todo el mundo tenía claro que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se proponían combatir la pobreza extrema. Punto. En sus muy diversas manifestaciones. Ahora lo que tenemos son 17 objetivos, sin narrativa detrás, y cuando uno le pregunta ¿qué es lo que persigue centralmente la nueva agenda? Bueno, pues se encontrará con tantas respuestas como personas pregunten. Unos dirán, no, la sostenibilidad, otros dirán, la desigualdad, que es lo nuevo, otros dirán, por fin han metido crecimiento, el otro dirá, pues por fin han metido gobernanza. Y yo creo que eso es negativo si queremos que una agenda como esta, que es compleja, tenga ese efecto de tracción de voluntades que tuvo los Objetivos de Desarrollo. Para eso hay que entender por qué en estos momentos es necesario, y esos en particular objetivos, como ámbito de agenda internacional. Y yo creo que eso está por hacer. El secretario general de Naciones Unidas hizo un documento que probablemente conozcáis, que se llama un documento de síntesis, ¿no? Pero yo creo que, y donde agrupa esos objetivos en torno a 6 palabras, ¿no? Por decirlo así. Dignidad, partnership, people, planet, ¿cuál es el otro?
bueno, ahí los pongo, ¿no? Prosperity, Justice. Bueno, claro, eso es un ejercicio que está muy bien para la prensa, ¿no? Pero digamos, no es lo que yo estoy diciendo, lo digo para que se entienda que es lo que quiero decir. Eso no es agruparlos en 4 rótulos y decir, bueno, ya lo que eran 17 parecen menos, que son 6. Yo con esto tampoco estoy diciendo que se tengan que reducir. Jeffrey Sachs, y esto fui yo testigo en Naciones Unidas de esos intentos, conocéis todos a Jeffrey Sachs, presionó al secretario general por activa, por pasiva y por medio pensionista, por todas las vías, reducir los objetivos y convertirlos en 10 objetivos para que fuesen manejables, etc. Que esa es una reacción, esa sí es una reacción propia de académico, ¿no? Con la que yo me siento totalmente distante. No nos corresponde a nosotros definir los objetivos. Si se han definido 17 por los países, con esos hay que trabajar. No es un académico que le guste esto o no le guste, no es nuestra función, entiendo, al hacer esto. Ahora nuestra función como académicos es saber si los si los indicadores están bien construidos, de las deficiencias, eso sí es nuestra tarea. Pero la tarea de construir agenda para la comunidad internacional es de las sociedades y los que representan a las sociedades, que son los gobiernos, y no de iluminados, ¿no? El segundo gran desafío para mí es el desafío que tiene que ver con que la nueva agenda, la agenda de lucha contra la pobreza, si se quiere, era una agenda todavía muy de ayuda al desarrollo. No solo porque se concibió así, sino porque el objetivo de la ayuda al desarrollo en las últimas 2 décadas estaba muy centrado en la lucha contra la pobreza extrema. Pero claro, lo que se está proponiendo esta nueva agenda son objetivos que traspasan con mucho lo que es normalmente la agenda de la cooperación al desarrollo y a los ministerios y a las agencias de desarrollo. Es decir, es una agenda de gobiernos en su totalidad, no de ministerios de asuntos exteriores, de cancillerías o de agencia de la ECI. Es decir, nosotros cuando discutimos esto, yo tuve que hacer un borrador, un documento que sirvió de base para la posición española frente a la agenda. La idea que le transmití al secretario general, a Gonzalo Robles, es esta agenda, digamos, para asumirla el gobierno, tiene que asumirla el gobierno, no lo tiene que asumir la Secretaría General, porque muchos de sus ámbitos, estamos hablando de comercio, estamos hablando de ámbitos tecnológicos, ámbitos relacionados con las emisiones, con las migraciones, que también hay un capítulo de migraciones, somos un objetivo de migraciones en la agenda, eso trasciende el ámbito de la cooperación al desarrollo. Lo primero el desafío es, ¿seremos capaces de convertir esta agenda en una agenda que incorpore el conjunto de los actores y que la hagan suyo los gobiernos en su totalidad, sean agendas de gobierno y no agendas de cancillerías o de agencias de desarrollo, de cooperación al desarrollo de los países? Esto para mí es el segundo gran desafío. Y ahí hay muchos problemas. Hay muchos problemas, empezando por los países desarrollados, por España. Claro, esto quiere decir que quien tiene que asumir la tarea es el gobierno y que el gobierno debe transmitirse al Parlamento que ese es su compromiso con respecto a esta agenda. El tercer desafío tiene que ver con la financiación. Una agenda tan ambiciosa requiere una movilización muy amplia de recursos financieros. Bueno, ¿seremos capaces de movilizar esos recursos? Realmente, pues no lo sé. Después os comento algunas observaciones sobre la agenda de financiación del desarrollo, pero creo que es el tercer desafío. Y el cuarto desafío, que sobre el que después a lo mejor hablo algo, es el de seguimiento y accountability. Particularmente accountability. Yo creo que hemos aprendido mucho al seguimiento a partir de los objetivos de desarrollo del milenio, pero todavía no tenemos un mecanismo claro de cómo hacemos rendición de cuentas en un proceso tan complejo como el que se está poniendo en marcha. Bueno, estos son para mí los grandes desafíos que tiene la agenda de post-2015. Y ahora, en relación con la agenda de financiación, y después hablo un momento de la contabilidad y ya si queréis pasamos a una parte más debatida. Sobre la financiación, bueno, estamos a 2 meses incluso menos de 2 meses de la conferencia, y ya existió un Zero Draft que fue discutido, existe ya un primer borrador, y por tanto estamos a las puertas de tener el documento definitivo sobre el que se va a definir la agenda de financiación de
del Desarrollo, la Conferencia de Financiación del Desarrollo. ¿Cuáles son mis opiniones sobre ese documento? Siendo un poco, digamos, quizá demasiado sumario en el juicio, porque tiene muchos aspectos que no voy a mencionar, ¿no? Sobre todo mis motivos de preocupación. Bueno, hay los elementos de novedad. Tiene una cosa positiva, empiezo por ahí, por la cosa positiva que me interesa subrayar y que arrastra esta conferencia ya desde de Monterrey. Cuando se convocó la conferencia de Monterrey, que yo que fui bastante crítico también porque yo me especializo en eso, en la crítica, entonces cuando se produjo las dos cosas que a mí me parecieron más valiosas, no fue tanto el acuerdo, que había ámbitos en donde no se había concretado nada, y eso fue mi crítica fundamentalmente, más allá de la ayuda, que fue el único donde se concretó alguna cosa, y algunos aspectos parciales en otras, pero muy parciales. Pero los aspectos positivos que me parecieron más importantes fueron, en primer lugar, que era la primera vez que Naciones Unidas acogía los temas de financiación del desarrollo. Porque hasta entonces los temas de financiación del desarrollo habían estado dejados en manos del Banco Mundial y, en su caso, del Fondo Monetario Internacional, que son foros muy cómodos para los donantes, pero son foros que los países sienten como muy poco representativos, los países en desarrollo. Entonces, esta era la primera vez que, de alguna manera, Naciones Unidas reclamaba la discusión de financiación del desarrollo como competencia suya. Y tuvo muchas resistencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y muchos riesgos de la conferencia no se celebrase. Finalmente se hizo, y yo creo que este es el primer logro de la conferencia. Y el segundo logro es que, cuando se discutió financiación del desarrollo, entonces había muchos, también académicos, que decían, bueno, pues está muy bien que discutan Naciones Unidas financiación del desarrollo, pero como Naciones Unidas es una ONG grande, como ONG, pues que discuta cooperación. El resto no es competencia suya, es de la OMC, del Banco Mundial. Y lo que hizo la conferencia de Monterrey no fue eso, sino fue discutir todos los ámbitos. Hubo un enfoque holístico. Y eso para mí es el segundo logro, que indudablemente debemos en parte a la tenacidad de Kofi Annan, que yo creo que se le echa mucho de menos con relación al secretario general actual, en esta capacidad de empuje, ¿no? y de cierta acción visionaria y de liderato. En el caso de la conferencia actual, de nuevo se reitera ese enfoque holístico, de que todos los ámbitos están contemplados. Para mí eso es un aspecto positivo. Que se mantenga en esa línea me parece que es un aspecto positivo y que debemos subrayar. Ahora, partiendo de ese, ¿qué dos elementos de riesgo yo observo? Tres elementos de riesgo yo observo. El primero de ellos es que se insiste mucho la agenda en dos componentes que tienen matices, o sea que no es que están mal, pero tienen riesgos. Y hay después una carencia, o puede haber una carencia que a mí me preocuparía que existiese. Entonces voy a comentar esas tres cosas. La primera se refiere, los dos aspectos en los que se insiste mucho, se refiere uno primero a la movilización de recursos domésticos. Esto ya lo había dicho la conferencia de Monterrey, pero lo peculiar de esta última conferencia es que se insiste mucho más. Y de hecho la Unión Europea en eso es campeona. Movilización de recursos domésticos como eje central del desarrollo. Esto va acompañado de estudios donde nos dicen que efectivamente los recursos domésticos es la clave de la financiación del desarrollo de cualquier país, lo cual es lógico. Es decir, en buena parte del desarrollo depende de la financiación de los propios países. La acción internacional es un complemento, no un respaldo, que nunca va a sustituir los recursos domésticos. Pero claro, esa insistencia en los recursos domésticos, que lleva aparejado la necesidad de reformas de los sistemas fiscales, mejor recaudación, más elevadas tarifas impositivas o tasas impositivas, en realidad, en mi opinión, digamos que hay que tratarla con enorme cautela, no porque no sea deseable, sino porque para algunos países es un objetivo no solo deseable, sino factible, pero para muchos países más pobres, los márgenes que hay para mejorar la fiscalidad doméstica son muy limitados. En todo caso, lo que hay márgenes es para que el resto del mundo no les detraiga sus recursos, es decir, para cerrar paraísos fiscales, para impedir evasión fiscal y flujos ilícitos de capital, para eso sí, pero eso es responsabilidad de los otros, no del país afectado. Para que los países más pobres
recauden más, tienen enormes limitaciones, porque incluso en algunos países de renta media, nos encontramos con que casi el 90% de la población está por debajo de los $10 diarios. Y en los países más pobres eso llega a ser hasta el 98% en algunos de ellos. O sea, quiere decir que tú tienes como parte de la población sobre la que hacer descansar el sistema fiscal a un segmento enormemente limitado, o sea, súper limitado de población, ¿no? Por lo cual tú no puedes hacer una fiscalidad, digamos, muy activa, porque todavía no te da la economía y la situación de tus sociedades para hacerlo. Entonces, insistir en ese campo me parece que está bien, pero hay que discriminar condiciones y hacer advertencias de que para muchos países esa movilización no va a salir mucho más. En la Unión Europea, por ejemplo, sé que se estuvo discutiendo en estos últimos días un objetivo que yo espero que España se haya llegado, por lo menos me pidieron opinión y yo la di en ese sentido, pero no sé cuál es la posición de España, pero cuál ha sido, porque yo creo que esto ya se ha discutido, que era acordar como uno de los objetivos a trasladar a la conferencia de Addis Abeba que todos los países alcanzasen como objetivo el 20% del PIB en fiscalidad, en impuestos, lo cual es un absurdo, absolutamente, e inalcanzable para la mayor parte de los países más pobres. Pero es un absurdo porque el 20% puede ser muy bajo para unos países y excesivo para otros. No tiene ni pies ni cabeza. El segundo aspecto que me preocupa es que esta insistencia en la movilización de recursos domésticos se acompaña de otra, que es la insistencia en la movilización de los recursos privados, ¿no? Y su vertebración con los recursos públicos, el blending, los instrumentos de financiación público-privado, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de esto, tampoco estoy en contra de movilizar los recursos domésticos, hago solo una advertencia, ¿no? No estoy en contra de la movilización de recursos privados, porque, entre otras cosas, porque estoy totalmente convencido de que no logramos financiar la agenda solo con ayuda, o sea, eso olvidemos. Por lo tanto, hay que movilizar mucho más, y eso mucho más tiene que llegar también al sector privado. Ahora bien, una insistencia excesiva en el sector privado puede ser, sobre todo si no va acompañado de cautelas, puede ser contraproducente, porque lo que observamos en muchos casos es que estos instrumentos de blending, tal como se están manejando en estos momentos, en primer lugar son altamente opacos, de nula rendición de cuentas, de discutible vínculo con la pobreza, y por último, además, es que no sabemos muy bien, en ocasiones, si es que el dinero público está atrayendo al capital privado a objetivos de desarrollo o si es el capital privado el que está moviendo al capital público a objetivos privados. Entonces, claro, esto uno debe tener muchas cautelas en eso, no oponerse. Yo sería contrario a oponerme, pero sí a que el recurso a estos instrumentos vaya acompañado de todo tipo de salvedades para garantizar que efectivamente se está haciendo un proceso de apalancamiento de recursos para objetivos de desarrollo, no de desvío de recursos públicos para otros objetivos. Y después hay otro problema que tiene la agenda, que tiene que ver con el hecho de esta visión comprensiva. Antes lo he dicho como positivo, y lo es, pero en muchas ocasiones, y yo espero que esta percepción no sea especialmente maliciosa por mi parte, y que la que hayáis compartido vosotros leyendo algunos de los documentos, uno lee los documentos oficiales y empieza a ver que en muchas ocasiones se plantea las fuentes de financiación como sustituibles, ¿no? Como la ayuda no crece, habrá que apelar más al capital privado. O sea, pareciera que, bueno, como esto no crece, entonces lo sustituye esto otro. Al fin y al cabo conseguimos el mismo resultado con ambos. O como la financiación oficial no crece, habrá que apelar más a los instrumentos innovadores de financiación, que es una especie de cajón desastre en donde cabe todo tipo de cosas, muchas de ellas otras formas de ayuda, no distinto ni complementario a la ayuda. Bueno. Y aquí lo que interesa llamaros la atención es que, en mi opinión, tenemos que ser muy cautelosos con eso. Todos los instrumentos pueden ser útiles, necesitamos a todas las fuentes de financiación, pero no son sustituibles. Cada una tiene sus características y es útil para un determinado objetivo. La salud básica no se puede financiar con fondos privados.
como un blending. Entonces se tiene que financiar porque es un ámbito que afecta a derechos de las personas, en donde la universalidad tiene que estar garantizada, la equidad en el acceso. Eso tiene que ser fondos públicos que son los únicos que pueden hacer ese tipo de, garantizar ese tipo de prestaciones. Ahora, cambiar el modelo productivo, bueno, sí, ahí el capital privado puede tener una función. Entonces lo importante no es verlos como sustitutos unos de otros, sino ver que todos ellos pueden ser útiles, pero los mix que hay que componer son muy distintos de acuerdo con los objetivos que se quieren conseguir en cada caso, ¿no? Y a veces esto no se plantea así, ¿no? Se habla de todos como si fuese un totum revolutum y entonces, bueno, pues sumamos lo que restamos de uno lo sumamos de otro. Bueno, pues no, porque los objetivos que nos estamos proponiendo requieren mecanismos instrumentales muy claros. Otro aspecto que me preocupa de la agenda es la devaluación de la ayuda. Yo creo que todo el mundo tiene claro, o por lo menos yo lo tengo claro, que la agenda va a ser una... o sea, que en el futuro el papel de la ayuda va a ser mucho menor que el que está teniendo en estos momentos. En relación, por lo menos mientras se mantenga las situaciones de los mercados internacionales que hay ahora. Pero sin embargo, más allá de la cuantía que tenga la ayuda, lo que es clave en mi opinión es que la ayuda, por su naturaleza, es un flujo absolutamente insustituible para algunos países. Bueno, para empezar es el 70%, más del 70% de la financiación de los países de financiación internacional de los países menos adelantados. O sea, ya por eso sería muy importante para estos países. Pero incluso para los que no son, para los de renta media, es que la ayuda tiene una naturaleza muy específica, que es el único flujo de carácter oficial que está, o debiera estar al menos, orientado muy centralmente al combate contra la pobreza extrema y contra las desigualdades más agudas, etc. Es decir, que la finalidad y las características del instrumento lo hacen enormemente valioso por su naturaleza e insustituible con respecto a otros flujos. Por eso a mí me parece que es muy importante reivindicar que incluso en el mundo del futuro, aunque su peso cuantitativo sea menor en relación con toda la financiación, el papel de la ayuda va a seguir siendo estratégico, el papel de la ayuda en un sentido general. Y bueno, después dos cosas más que me parecen importantes de la agenda de financiación, o que trascienden un poco la agenda de financiación, pero que son importantes, es que yo creo que también debemos insistir mucho en que la financiación es lo que se discute en julio, pero el respaldo de la agenda no solo necesita financiación. Necesita dos cosas más que son cruciales. Una es capacidades, y las capacidades a veces no necesitan demasiada movilización de recursos, pero es necesario que haya desarrollo de capacidades en los ámbitos institucionales, técnicos, de conocimiento, de intercambio de experiencias, etc. Y eso es absolutamente crucial para la nueva agenda, porque hay ámbitos de la agenda que no sabemos cómo darles respuesta. Uno de los objetivos de la agenda es que se promoverá, diré así, más o menos, yo de memoria, pero más o menos la idea, se promoverá el cambio en los patrones de consumo y de producción para hacerlo sostenible. Bien, eso está muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos eso? No es que unos lo sepamos y otros no, es que debemos de averiguarlo todos juntos, porque es que realmente no lo sabemos cómo hacer eso. Y tenemos que aprender unos de otros. Entonces, construir esas comunidades epistémicas, esas relaciones, transferencia de conocimientos y demás es absolutamente crucial. Y eso trasciende el ámbito de la financiación, pero no trasciende el ámbito de lo que es el respaldo de la agenda, y hacerla efectiva. Y el último ámbito es la voluntad política, o si queréis la acción política. Es decir, para esta agenda es necesario también cambiar cosas, cambiar reglas del comercio en el ámbito tecnológico, por ejemplo, permitir que los países accedan a modelos energéticos y a bienes de equipo, digamos, que sean compatibles con los objetivos ambientales, que se desarrollen en el norte, que tengan capacidad de acceso a esas patentes, etc. Necesitamos cambiar la acción política, las prioridades en el norte y en el sur, y arriba y abajo, y a nivel global y a nivel nacional. Entonces, esa tercera pata es absolutamente fundamental. La financiación es importante, pero el despliegue de capacidad es importante, y la acción política, el cambio político es importante. Y ahora, respecto a la cooperación, esta es la última transparencia, o sea que ya pasamos al debate. ¿Qué cuestiones plantea esto respecto a la cooperación al desarrollo, adicionales a las que he estado diciendo? Bueno, lo primero es que nos va a obligar a abrir el foco de la ayuda a un ámbito más amplio. Pero aquí yo creo que también tenemos que ser un poco cautelosos. El ámbito más amplio es todo el ámbito.
de la financiación del desarrollo. Bueno, pues yo no soy partidario de eso. O por lo menos soy partidario de que al menos reservemos un espacio al que le podamos reclamar, digamos, criterios de calidad, de eficacia y de orientación en relación con objetivos que nosotros creemos que son básicos de desarrollo, ¿no? En el sentido siguiente, es decir, es que esta preocupación responde a que en muchas ocasiones cuando se empieza a hablar de estamos en un mundo donde la ayuda ya solo es una parte pequeña y por tanto vamos de mirar más amplio de la ayuda, porque esto yo lo suscribo, hay que mirar más amplio de la ayuda y por tanto tenemos que considerar todas las fuentes de financiación y te empiezan a decir la ayuda, la inversión, las remesas. Estamos hablando de lo mismo realmente, podemos mezclar inversión privada que busca unos objetivos muy deseables, que a lo mejor puede tener impacto de desarrollo, está claro, pero la podemos confundir con financiación oficial bien orientada a promover el desarrollo. Yo creo que no. Entonces, creo que es importante que limitemos un espacio donde digamos, bueno, muy bien, todo es importante, pero esto es lo que va específicamente desde nuestros dineros de los ciudadanos a objetivos de desarrollo y que vamos a controlar que efectivamente cumpla unos parámetros de desarrollo claros, ¿no? También vamos a preocuparnos por todo lo demás, pero esto, el otro es dinero que no nos pertenece, el dinero de un inversor, al que vigilaremos, pero esto es dinero nuestro, de los ciudadanos. Y yo creo que es necesario entonces abrir un espacio sí más amplio que la ayuda, pero con esta delimitación clara. Yo ese espacio me gusta llamarlo cooperación al desarrollo, porque creo que la cooperación al desarrollo es lo que es un ámbito más amplio que el de la ayuda al desarrollo, y sugiero, junto con un colega británico, Greeny, que probablemente conozcáis, sugerimos 4 criterios para definir cuál es el campo de la cooperación al desarrollo, qué flujos a lo que es cooperación al desarrollo frente a otros flujos que también pueden ser deseables pero que no son cooperación al desarrollo. Obviamente la cooperación al desarrollo incluye la ayuda, pero va más allá de la ayuda, porque no solo es ayuda oficial, sino también ayuda privada, lo que hacen los ONGs con sus propios recursos, y además incluye, digamos, partes de financiación del desarrollo que no son estrictamente computables como ayuda porque no tienen ese grado de confesionalidad, pero que sin embargo persiguen objetivos de desarrollo claros. Y para mí los 4 criterios que planteo para definir la cooperación son estos que tenéis ahí delante. El primero es que la cooperación al desarrollo nace para corregir al mercado. Es decir, lo que el mercado hace espontáneamente, eso es el mercado. La cooperación nace porque se entiende que hay acciones del mercado que no son, tienen resultados no deseables, bien porque excluye a sectores, bien porque distribuye el acceso de manera inequitativa, bien porque no atiende determinadas necesidades, entonces actúa la cooperación al desarrollo corrigiendo el mercado. Entonces, el primer criterio es que corrija el mercado y por tanto no persigue lucro, no va persiguiendo lucro, cuando quiere decir que no tenga rédito, pero el objetivo no es, digamos, maximización del lucro. En segundo lugar, que tiene objetivos de desarrollo, lo cual es lógico, porque cooperación hay mucha, hay cooperación militar, hay cooperación en seguridad, la del desarrollo se caracteriza porque lo que se propone es una cooperación, trabaja un conjunto de varios países para conseguir objetivos de desarrollo. Y los objetivos de desarrollo son los que la comunidad internacional ha definido, entre otros la agenda que estamos discutiendo. En tercer lugar, que otorga una cierta preferencia a los países pobres, los países de bajo ingreso. Eso es también una característica de la cooperación. Es decir, aquella acción que es la cooperativa entre dos países, donde el beneficio es simultáneo y equivalente, no es estrictamente cooperación al desarrollo, es cooperación, pero no es estrictamente cooperación al desarrollo. Cooperación al desarrollo persigue, digamos, corregir asimetrías, ¿no? Y por tanto, otorgar cierta preferencia, es como, podríamos decir así, una acción positiva de carácter internacional, igual que la acción positiva de género persigue corregir asimetrías, la acción de desarrollo persigue corregir asimetrías internacionales. Y por último, es una acción que promueve partnership, por eso la palabra cooperación, pero también ownership, el fortalecimiento de las capacidades y del protagonismo de los países y sus propias estrategias de desarrollo. Un segundo desafío, bueno, yo planteo que es necesario transitar de la ayuda a la cooperación al desarrollo, pero teniendo claro estas características de la cooperación para no confundirlo todo. Un segundo gran desafío es el tema que el sistema va a ser mucho más complejo, vamos a tener muchos más instrumentos y debiéramos empezar a tener criterios de qué podemos conseguir con cada uno de los instrumentos. Y yo creo que eso deberíamos discutirlo más claramente. ¿Qué virtudes tienen las modalidades de cooperación y los instrumentos para conseguir qué objetivos? Y yo ahí propongo que debiéramos de ponernos de acuerdo en criterios de calidad
para distinguirlo de la eficacia, ¿no? Pero la eficacia es un criterio que está bien, pero la calidad de las relaciones que se establecen entre actores es un criterio que es no necesariamente equivalente al de eficacia. Y creo que hay criterios de calidad que se deberán de poner en marcha, y veréis algunos, ¿no? Hay instrumentos que fortalecen la apropiación del desarrollo y hay otros que no, o no tanto por lo menos. Hay instrumentos que permiten previsibilidad y hay otros que no. Hay instrumentos que favorecen transparencia y otros que no, etc. Ponerse de acuerdo en algunos criterios. De ahí, como veréis, sugiero, más o menos son 6 me parece, ¿no? 3, 4, no, 5. Y otros que tienen que ver con la instrumentación y la eficacia de la instrumentación. Algunos de ellos son muy conocidos: la coordinación, la organización, la escala de los instrumentos, la flexibilidad. Es decir, lo que deberíamos tener es como una especie de catálogo cualificado de instrumentos para que los actores se sientan más seguros a la hora de operar en un entorno que va a ser enormemente complejo, ¿no? de acción. Y por último, el último gran desafío en mi opinión es la gobernanza de todo este proceso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí hablo a nivel internacional. Básicamente, digamos que está claro que tenemos que ir a un mundo de una gobernanza del sistema de cooperación más compleja también, pero más integradora, más incluyente, y que no lo tenemos. Tenemos dos alternativas: el Global Partnership, ¿no? que funciona, derivado de la OCDE y de su dinámica de Busan, y por otra parte el Development Cooperation Forum en Naciones Unidas. Yo creo, mi opinión particular, es que ninguno de los dos son buenas respuestas a la gobernanza. Creo que está en mejores condiciones el Development Cooperation Forum para convertirse en un instrumento de gobernanza del sistema de cooperación, pero todavía está lejos de tener las características requeridas para hacerlo. Y entonces lo que hay que hacer es avanzar en ambos procesos, tratando de observar que, desde luego, no podemos seguir pensando en el gobierno, en un sistema de ayuda, descansando sobre un foro como el CAD de la OCDE, que solo representa a un grupo incluso un grupo reducido de los donantes ricos, ni siquiera a todos los donantes ricos, ¿no? Y por último, hay un último desafío que no está en la transparencia, que es la accountability, que lo menciono muy rápidamente y con eso sí termino. Yo creo que es clave para esta agenda establecer adecuados procesos de rendición de cuentas. Y esta agenda tiene dos dificultades: una, que es muy compleja, como antes traté de señalar, muy ambiciosa en su planteamiento, y dos, que la accountability en el sistema internacional es enormemente complicada de realizar, porque digamos que no existe esa accountability de arriba abajo, que es la más clara, que es la que los gobiernos hacen respecto a la ciudadanía. Por tanto, hay que buscar mecanismos alternativos de accountability que favorezcan estos procesos en un orden internacional que es muy complejo y con una agenda muy compleja. Yo creo que eso solo se puede resolver a través de procesos de accountability, digamos, en distintas capas, a distintos niveles y simultáneos. Pero de todos ellos, el más importante, en mi opinión, simplemente por el hecho de que la ciudadanía está organizada políticamente en los Estados-nación, y porque tienen los Estados-nación los mecanismos institucionales para ello, creo que la más importante, el núcleo fundamental de la accountability, tiene que estar en el ámbito nacional. Por supuesto, en el local también y regional, pero quiero decir, en el ámbito nacional me parece que es clave. Lo cual quiere decir que esta agenda, para que haya procesos de rendición de cuentas adecuados, lo primero que tendría que obligar es a los gobiernos a traducir la agenda a compromisos nacionales de política pública, a trasladar esos compromisos de política pública a sus parlamentos y a someterse en los parlamentos a la vigilancia de la ciudadanía en el cumplimiento de eso. Solo si hacemos esto, realmente podremos tener garantías de que hay una agenda que está siendo exigida con un procedimiento de rendición de cuentas claro. Por parte de los países, y observo en el mío propio, hay la tentación permanente de que uno acuerda unas cosas en el ámbito internacional y cuando pasa, desembarca en Barajas, se le olvida la carpeta en el avión. Ya se olvidó y esto, bueno, no me concierne. Entonces, firma unas cosas en el ámbito internacional que se contradicen absolutamente con la política nacional que está realizando. Y además nunca da cuenta, o da muy poca cuenta de cuál es, a qué implica, o sea, a qué le obliga al país a haber suscrito aquello. Bueno, yo creo que esto es lo primero que hay que cambiar si queremos que esta agenda haya rendición de cuentas. No miremos a Naciones Unidas y digamos, una contabilidad global, no, si es que esa
también hay que reclamarle, pero va a ser mínima su capacidad de acción. O la asentamos sobre bases nacionales o no hay accountability. Entonces es necesario reclamar a los gobiernos, bueno, de todo esto que usted ha afirmado, ¿en qué se traduce en política nacional? Plantéenos un plan de avance para la próxima legislatura, el siguiente gobierno para la siguiente legislatura, en relación con los objetivos que se ha propuesto, y que haya una sesión en el Parlamento anual, con la periodicidad que sea, en donde rinda cuentas de cómo se ha avanzado respecto a los respectivos compromisos internacionales. Y, por supuesto, con una sociedad civil que se implica, a la que se le demanda participación y exigencia, etc. Ese proceso de accountability a nivel nacional yo creo que no es el único, por eso dije a distintos niveles. Creo que es muy importante también que haya un proceso de rendición de cuentas de carácter regional, pero en ese caso me parece que la clave debe de ser fundamentalmente los procesos de evaluación entre pares o de dinámicas de emulación entre países, estableciendo compromisos compartidos para la región, estableciendo mecanismos de seguimiento y de experiencias compartidos. Cómo se establezca esos procesos de peer review, hay muchos procedimientos para hacerlo, ¿no? Pero creo que es importante también que a nivel regional, que está mucho más cercano a los países, sobre todo a los pequeños, se establezcan mecanismos en donde sobre esto se dialogue. Y por supuesto también hay que hacer accountability a nivel global, tanto temática, yo creo que debe quedar en manos de las distintas agencias de Naciones Unidas el pilotarlos, ¿no? Se salud la OMS o cultura y educación por la UNESCO, y después creo que tiene que haber una cúspide de todo el proceso que debe estar anclada en el COSOC, por supuesto como gran componente de coordinación en los ámbitos sociales y económicos de Naciones Unidas, y quizá en el High Level Political Forum, que anualmente debiera dar seguimiento a esta agenda, quizá con dedicando cada año a algún aspecto temático de la agenda y hacer una labor un poco de síntesis de todos los procesos de accountability a los distintos niveles. Pero creo que hay la tentación en muchas ocasiones de cuando se habla de una agenda global, por tanto la accountability tiene que ser global y Naciones Unidas debe exigir, Naciones Unidas no va a exigir ni va a hacer nada de eso, no puede, ni está en condiciones de hacerlo, ni va a tener los medios para hacerlo. Las Naciones Unidas lo más que va a poder hacer es lo que hizo los ODM, que es un monitoreo y las cifras reportadas por los países, etc. Si queremos tener procesos de accountability bien asentados, necesariamente tendrá que ser sobre bases nacionales. Y eso comporta también un desafío, porque implica comprometer a los gobiernos en su conjunto y a los parlamentos, a los mecanismos de representación de la ciudadanía, además de a los actores de la cooperación al desarrollo. Y vosotros conocéis muy bien el Parlamento peruano, supongo. Yo conozco muy bien el Parlamento español. Y puedo asegurar, no sé cuáles serán las dificultades en el Parlamento peruano, que me las puedo imaginar, pero desde luego tengo claro las dificultades que hay para hacer que el Parlamento español se haga cargo de una agenda como esta, pero creo que es la obligación y la derivación de un compromiso como este que nos implica a todos y que decimos que es universal y que queremos convertir en universal. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias José Antonio, como siempre, por traernos de primera mano todas estas reflexiones, todo este aporte, que como siempre decimos los que estamos en el fregado, ¿no? En el día a día de la gestión de los programas de desarrollo, en los apagafuegos permanentes, ¿no? de todos los programas y los proyectos, no siempre nuestros múltiples árboles que tenemos enfrente pues nos permiten ver realmente el bosque de fondo que debemos tener de referencia. Como habíamos acordado, y para no pasarnos luego de la hora prevista, abrimos unos minutitos para Gabriel, si nos puede ayudar con un boletín para si quieres tomar alguna nota y algún bolígrafo, para hacer algunos comentarios. Sí, con un papelito. César, por favor. Por mi parte, para abrir un poquito el fuego, José Antonio, un comentario para conocer tu valoración. Mencionaste que respecto a los ODM y la Cumbre del Milenio y Monterrey se fijó 1 año y medio, casi 2 después, con qué recursos se tenían para cumplir con los compromisos. Ahora se ha invertido, se va a contar primero con la Cumbre de Addis Abeba en un par de meses, donde
se prevé que pueda haber ya mayor información o realidad de los compromisos, y luego se van a certificar de alguna manera los qué queremos hacer. El hecho de tener primero el con qué no puede determinar de alguna manera la dimensión de lo que finalmente queramos alcanzar. Es decir, si esa respuesta de Addis Abeba va a ser limitada, podrá determinar que luego la agenda sea menos ambiciosa de lo que se prevé. Abrimos, si os parece, y os pido que nos podamos presentar para identificarnos. Por aquí, José, con el micrófono, por favor. Soy José Antonio Hernández de Toro, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y quería preguntarle a José Antonio, hacía al principio de la presentación una explicación de que se ha trascendido el ellos y el nosotros, la relación tan casi unidireccional en un mundo mucho más multipolar, y en ese sentido, ¿qué papel crees que está llamada a jugar en el futuro los procesos de cooperación sur-sur o cooperación triangular, y específicamente, al menos en la región latinoamericana, donde los espacios de convergencia regional o incluso infrarregional, UNASUR, Alianza del Pacífico, Mercosur, etcétera, etcétera, están siendo cada vez elementos que de una u otra manera están contribuyendo a articular y a posibilitar al menos un papel más relevante de esta cooperación en el futuro? Don Manuel. Bueno, soy Manolo García, de la Asociación de Jubilados de la Cooperación. José Antonio, a mí me encantaría si pudieras, como dicen en Ecuador, regalarnos dos reflexiones o una reflexión sobre dos temas que raramente aparecen en este tipo de discusiones y planteamientos, pero que en mi opinión son dos cuestiones absolutamente centrales para lograr los objetivos que se pretenden. La primera de esas dos cuestiones tiene que ver con la incorporación de la dimensión cultural en los procesos de desarrollo y de cooperación. Y eso tiene que ver con que los procesos valoren, reconozcan, respeten identidades culturales, visiones propias de desarrollo, reconocimiento de derechos colectivos, ¿no? Ese sería un tema que tiene que ver también con este mundo bipolar, ya no bipolar, sino multipolar, no solo a escala global, sino también a escala local, ¿no? Esa sería la primera reflexión. Y la segunda, cómo enfrentar la corrupción, o sea, y cómo enfrentar procesos de sentido contrario a lo que pretende la agenda de desarrollo, que por lo que uno ve y observa en sus entornos y en lo que los noticieros, etcétera, parece que son procesos que se asientan cada vez más. Los procesos de trata y tráfico de personas, de tala ilegal, actividades extractivas, mineras o de otro tipo ilegales, narcotráfico, etcétera, ¿no? Y la corrupción como elemento subyacente a esos procesos, con su efecto inmediato en términos de violencia, ¿no? Violencia política y violencia de otra naturaleza, ¿no? Creo que no afrontar la dimensión cultural y no enfrentar esta situación de la corrupción pondría en riesgo el logro de los objetivos. Terminamos con una primera ronda. Fernando, por favor. Luego que se anime este bloque. Bueno, buenos días. Y yo también quería pedirte dos reflexiones. Nos presentamos, Fernando. Perdón, Fernando Carbone, de Médicos Mundi, del Foro de ONGs Españoles en el Perú. Quería pedirte dos reflexiones, uniendo un poco lo que dijiste en Visiones con lo que he escuchado, que encuentro mucha continuidad. Una es sobre esta dificultad, que por lo menos
yo creo que lo ha dicho Juan Diego, encontramos de conciliar que seamos país renta media alta, cosa que empezamos a decir hace como 10 años, y tener una brecha interna complicadísima, reconocida por la CEPAL. Decíamos, sí, país renta media alta, pero varios países, no voy a mencionar el nombre que siempre usábamos porque ya puede sonar un poco ofensivo, pero decíamos, y varios países africanos de la peor situación al medio. Ahora estamos con la OCDE, que vamos a ser país de la OCDE y nos vamos a esforzar por la OCDE y parece que la OCDE nos está deslumbrando y seguimos con la misma brecha y con los mismos países al medio. O sea, no cambia, más bien lo tapa, lo esconde. Parece que se obvia frente a esos 2 galones o reconocimientos que parece ser renta media alta y ser de la OCDE, aunque tengamos una brecha que termina expresándose en violencia social. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Conoces experiencias que han permitido poner a la par ambas cosas sin que las de aquí oculten a la otra? Y la segunda, lo segundo que has dicho. Esto no va adelante si los gobiernos y los congresos y la propia población lo hace. Estamos a puertas de una elección, la elección es en marzo de 2016, los planes de gobierno deben presentarse oficialmente en noviembre de 2015, teóricamente es la oportunidad para que esto, los objetivos de desarrollo, la agenda de desarrollo, debería estar impregnada, debería estar presente ahí, debería estar orientando lo que luego se expresa en prioridades sectoriales. No sé si va a ser así, no sé si cuando leamos lo que se propone y hay una brecha entre lo que se propone y se hace, van a aparecer. También es elección de congresistas, pero es una oportunidad, sin hablar de los gobiernos de nivel regional, que deberían a su vez también tomar esto para a su vez trasladar esto al nivel nacional. Ya no hablo de los gobiernos locales, pero también si tienes experiencias que nos digan por dónde hay que ir y quiénes son los que deberíamos apoyar que esto sea así en un periodo tan corto como son las elecciones del 2016. Cerrando el primer bloque con la mirada de ONU Mujeres. A mí me quedó sonando y Lidia Pesantes de ONU Mujeres. Me quedó sonando lo de la narrativa. Yo no sé si este es el capítulo que se le olvidó a Cervantes en el proceso o no tuvo tiempo de escribir o simplemente lo van a dejar ahí. Pero me parece que si es que no se le olvidó y realmente no se esforzó por escribir, podrían haber algunos elementos que nos deberían a una especulación un poco fuerte, porque justo lo que usted plantea de los elementos nuevos que están en la agenda, como las desigualdades, la desigualdad de género, el ambiente, son elementos totalmente transgresores del establishment. Entonces, si uno quiere ponerles juntos y darle un marco conceptual, necesariamente ese marco, ese concepto, va a irrumpir en el establishment, va a romper la estructura en la que en la práctica está basada la propuesta del desarrollo, no en el concepto, no en el desarrollo humano sustentable, en términos prácticos. Irrumpiría desde algunas aristas, pero creo que una de ellas sería, por ejemplo, no solo el corregir al mercado, sino el ubicaría al mercado. Dejaría el mercado de estar en el centro de la propuesta del desarrollo y tendría que pasarse en el marco de la economía a una periferia, es el espacio en donde se hacen las transacciones. Pero previo a ese espacio hay toda la generación de la vida. Está el trabajo, está la carga reproductiva, está el sostenimiento de todos los elementos con los que compartimos este planeta, agua, aire, están las plantas, están los animales. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que realmente los estados, las sociedades organizadas, no organizadas, se metan en un proceso de debate y conceptualización que le dé carne a esta propuesta de objetivos que parecería ser, no quieren estar ubicados en un marco conceptual que realmente patee el tablero que ha estado sostenido y que es una forma de poner los temas fuertes, pero no profundizar sobre lo que esos temas fuertes ya articulados en red de acciones implicarían para el establishment. Muy bien, pues cerramos la primera parte. No, voy a ser breve. Voy a dar mi opinión, pero yo creo que lo que habéis planteado no en realidad como dudas, ¿no? Sino como trasladando un poco lo que es vuestra
vuestra inquietud yo la verdad que en la mayor parte de los casos la comparto. O sea, que lo único que podemos es hacer hablar de lo mismo digamos, y desde la misma situación, pero bueno, voy a tratar de comentar. Respecto al tema de si la agenda de financiación, anticiparla, podría tener un efecto reductor sobre la agenda, yo lo veo difícil porque en realidad la agenda ya está, es decir, el documento de síntesis del secretario general, que es de diciembre del año, o sea, este último diciembre, en realidad ya asume como tales los 17 objetivos de la agenda, del Open Working Group. Y se supone que ya han sido acordados por todos los países que han participado en el Open Working Group, que ya es una base muy notable para el consenso de la Asamblea General. Por tanto, me da la impresión de que la agenda ahora lo que le queda es cómo ordenarla, cómo justificarlo un poco. Veremos si el documento final que se propone en la Asamblea tiene algo más de argumentación en la línea de la narrativa que yo le echo en falta, ¿no? Pero no creo que se cuestione ya los objetivos existentes, ¿no? Me da la impresión. Ha habido un momento en que hubo, por parte de algunos países, por ejemplo el Reino Unido defendió muy insistentemente la incorporación de los temas de transparencia, de gobernanza democrática, ¿no?, dentro de la agenda, que muchos países no veían. Claro, el proceso fue complicado, os lo podéis imaginar, claro, estamos hablando de países con muy distintas visiones, ¿no? Entonces, el tema de los matrimonios precoces, por lugar a un debate enorme que usted entiende por precoz, ¿no? En los países esto es normal, no sé qué, no hay que meterse. Rusia, que planteó derechos humanos. En derechos humanos hay otras conferencias de derechos humanos, aquí estamos hablando de desarrollo. Encontrar acuerdos en este ámbito es complicado. Entonces, cuando el Reino Unido dijo estos son muchos objetivos, hay que redimensionar la agenda y tal, claro, los países dijeron, vale, empezamos por el tuyo, el de transparencia se cae. Y dijo, no, el de transparencia no. Ah, no, pues entonces tendrán que estar todos los demás también. Es decir, que es ya muy difícil que se caiga algo de la agenda porque afecta compromisos que se han construido de una manera bastante delicada, ¿no? Por lo tanto, yo no le veo ese riesgo. Respecto a la cooperación sur-sur, pero bueno, todo puede pasar en la vida, ¿eh? O sea que hay que estar atento. Respecto a la cooperación sur-sur, el papel de la cooperación sur-sur, yo creo que efectivamente es un vector muy importante y una expresión muy clara de esto que estoy diciendo, de nosotros y ellos se ha acabado, y que la ayuda al desarrollo tiene que redimensionarse en cooperación al desarrollo, porque lo que hace la cooperación sur-sur en muchos casos no es ayuda, sino es más cooperación al desarrollo estrictamente. Por eso creo que es importante buscar términos que nos acojan a todos, ¿no? La ayuda oficial, los países donantes, proveedores del sur, se quejan y no quieren utilizar el término ayuda, ¿no? Y claro, tampoco tienen por qué someterse a los sistemas de cómputo que han establecido los países del norte. O sea, tienen todo su derecho a renombrar las cosas. Y por tanto tenemos que entre todos construir una terminología que nos acoja y que sea expresión de cómo se está configurando de nuevo este campo. Gracias. Yo sé que eso a los donantes tradicionales les cuesta mucho, ¿no?, porque se creen poseedores de doctrina y por tanto, bueno, ¿cómo vamos a renunciar a lo que hemos construido durante 50 años? Porque la verdad es que creo que no hay más remedio que ser mucho más modesto en esto y empezar con una actitud muy distinta, ¿no?, de construir entre todos. Y es muy seguro que muchas de las experiencias construidas en estas 40 o 50 años pueden ser muy útiles, ¿no? Pero reasumidas, por decirlo así, y en algunos casos renombradas. Yo creo que eso es importante. Pero bueno, yo creo que la cooperación sur-sur tiene un importante papel, y particularmente tiene un papel muy importante en ese ámbito que no tiene mucho que ver con la financiación del desarrollo, porque sino el despliegue de capacidades, de compartir experiencias, ¿no? Porque yo creo que en la financiación no podemos pedirle a los proveedores de cooperación del sur que den grandes recursos, no están en condiciones de eso. La mayor parte de los recursos tienen que ser de aquellos países que son ricos y que están, digamos, en una situación económica mejor para afrontar la financiación de estos problemas compartidos.
Pero los países del sur ya que han desarrollado una trayectoria, un desarrollo y unas experiencias, sí le podemos demandar que compartan esas experiencias, no las pongan en valor, las transmitan y lo hagan de una manera con transparencia, con abierta identificación de actores, etc. Entonces yo creo que la cooperación sur-sur es un campo enormemente importante para el respaldo de la agenda, en la nueva construcción de la agenda, para el capítulo del respaldo basado fundamentalmente en conocimientos, tecnologías, experiencias, políticas, etc. Y después también para la renovación del sistema de cooperación, que de alguna manera obliga a repensar la cooperación y la gobernanza de la cooperación como consecuencia de la presencia de los actores. Respecto a las reflexiones que comentaba Manolo, pues en ambos temas están en la agenda. El de corrupción está, hay una alusión a la lucha contra la corrupción dentro del capítulo de gobernanza, pero claro, yo en eso coincidiría contigo absolutamente que eso no garantiza demasiado. También hay tratados de lucha contra la corrupción, incluido el de Naciones Unidas y de la OCDE en particular, y sin embargo la corrupción está digamos, todos los días en la prensa. Por tanto, no basta el acuerdo, sino que hay que avanzar en ese campo. Y realmente es un campo complicado, porque en mi opinión hay un debate académico ahí bastante digamos, activo acerca de si lo que nos debemos de proponer es, lo voy a simplificar un poco pero para que se entienda el mensaje, si lo que nos debemos proponer es luchar contra la corrupción, que al fin y al cabo es un síntoma de la baja calidad institucional, ¿no? O si lo que nos debemos de proponer es seguir mejorando las capacidades institucionales, entendiendo que la corrupción, la lucha contra la corrupción va a ser un producto o una de las dimensiones de esa calidad institucional. Yo creo que en esto la complejidad de la tarea es enorme, lo vemos por el caso español, y va a obligar a cada uno de los países a, digamos, ser muy cuidadosos a la hora de definir las reglas y las instituciones, y en el ámbito internacional yo creo que yo me conformaría con que avanzásemos en aquellos campos que impiden la rentabilización de la corrupción, que tienen que ver con, sobre todo, la evasión fiscal, los flujos ilícitos de capital, los paraísos fiscales, etc. Todas esas prácticas. Es decir, si empezamos por reducir el espacio para la impunidad en el ámbito internacional, estaremos quitando también una de las bases que nutre la acción de la corrupción en el ámbito de los países, ¿no? Porque la mayor parte de la corrupción actúa aquí de manera corrupta y desplazo mis recursos a la zona protegida. Pero si tú eliminas esto de la zona protegida, estás de alguna manera achatando el espacio. No quiere decir que no vaya a seguir habiendo corrupción, porque sabemos que la hay incluso en los países con alta calidad institucional, como Suecia, Noruega, etc. Pero claro, de lo que se trata es de reducir la ventana de oportunidad de la corrupción, no de extinguirla, porque la extinción de la corrupción es imposible, ¿no? Entonces, pero sí podemos reducir mucho el espacio de oportunidad. Yo creo que en el ámbito internacional yo trataría de centrarme sobre todo en ese campo, y en el ámbito nacional trabajar mucho más, darle mucho más importancia a la mejora de la calidad institucional, pero quizá cambiando un poco la lógica. Hasta ahora la mejora de la calidad institucional ha estado muy guiada por la réplica. Es decir, yo tengo el modelo y lo que tú tienes que hacer es más o menos cambiar tus instituciones a las que considero modélicas. Y yo creo que de lo que se trata más bien es de que cada país identifique problemas y dé soluciones a los problemas institucionales desde las propias bases nacionales. Es decir, que se busquen mecanismos mucho más adaptados a la realidad de los países para que funcionen, mucho más que replicar fórmulas supuestamente universales. Esto es un poco vago y a lo mejor no se ha entendido lo que quiero decir. Vamos, para no perderme, lo dejaría ahí. El aspecto cultural, de identidad cultural, yo creo que en eso, aunque hay alusiones, yo coincidiría contigo, es que está muy maltratado, y bueno, tú lo conoces mejor que yo, y lo que voy a decir a lo mejor es una tontería. No sé exactamente las razones de por qué hay esta
desconsideración de los elementos culturales en los que yo coincido contigo en que son absolutamente cruciales. Yo antes se aludió a la conferencia que tuve en Visiones, que era sobre la calidad institucional, y una de las cosas que insistí mucho es en la importancia de las instituciones informales, que tienen que ver con las bases culturales, con los valores, creencias, motivaciones, que no están escritas, pero que están en la conducta de los individuos. Y yo creo que esa desconsideración, es decir, que esta visión que los economistas hemos hecho mucho daño en ella, de convertir al ser humano en un ser racional que toma decisiones como una función de decisión que casi puede ser traducida a un algoritmo, es totalmente falsa y ha sido muy contraproducente, ¿no? Y yo creo que hay que abrir el espacio a una visión más compleja de lo que es el ser humano, cómo se comporta, que es un ser que, digamos, está permanentemente cargado de miedos, ¿no? Y que apuesta por el futuro con muy limitada información y que su cultura le influye en la búsqueda en la interpretación de la realidad, en la forma de responder a los problemas a los que se enfrenta, etc. Y efectivamente esas claves culturales son enormemente importantes, no solo para que el desarrollo se produzca sobre bases de ampliación de capacidades de las personas, como el desarrollo humano nos enseña, ¿no? Sino también para que se generen instituciones que tienen que ser coherentes con esas bases culturales sobre las que se constituyen las sociedades. Y realmente, pues es cierto que hay muy poca consideración. Se alude en algunas ocasiones a las identidades culturales, ¿no? Los grupos étnicos, etcétera, en algunos de los objetivos, pero realmente no hay, yo por lo menos no creo, habiendo leído muchas veces los objetivos, que este tema que tú señalas esté tratado. Yo creo que coincido contigo que es una carencia, aunque también he de decir que es una carencia del desarrollo en general. De todos los que nos hemos dedicado al desarrollo, que este tema muy habitualmente lo hemos marginado o no lo hemos considerado, no le hemos dado la importancia que debiera, en parte porque toda la teoría del desarrollo ha estado impregnada de esta visión de teoría de la modernización, que suponía que hay una cultura que es la óptima para el desarrollo, ¿no? Porque todas las demás son subproductos que se irán extinguiendo por la historia, ¿no? Y yo creo que eso fue un enorme error. Sobre los países de renta media y las distintas realidades, claro, esta es una de las características de los países de renta media y es una de las razones que justifica que no se retire la ayuda a los países de renta media. Una de ellas es que la renta media es la expresión de un promedio que en realidad es muy poco representativo de la realidad de los países y que en esos países, precisamente por estar en procesos de transición de muy pobres a menos pobres o a ricos, pues digamos que como esa transición no se produce de manera homogénea, sino que se produce de una manera muy dislocada, es necesario el apoyo para construir sociedades más cohesionadas y más integradas. Bueno, el hecho de que se haya incorporado la desigualdad en la nueva agenda es un logro en ese sentido, ¿no? Porque hace ver que es importante también cómo está, no el parámetro promedio, sino qué es lo que pasa. Realmente construiríamos la mejor de las agendas de desarrollo cuando en lugar de hablar de promedios, empezásemos a hablar por cómo las sociedades tratan al peor de sus miembros. Cuando empezásemos a hablar de esa agenda, esa sería la agenda, digamos, más genuina. Pero bueno, ahora estamos con una agenda en donde sobre todo trata de promedios y ya es un paso el que sobre esos promedios se hable de cómo se distribuye ese promedio, ¿no? Cómo se están las desigualdades que existen en materia de género, en materia de distribución de la renta. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, Fernando, era cómo se hace en este tipo de países. Bueno, yo obviamente no tengo la fórmula, ¿no? Porque si no, supongo que estaría en otro lugar, a lo mejor cotizado. Pero yo creo que la respuesta más simple es activando aquellos instrumentos, aquellos vectores que corrigen o que mejoran los grados de cohesión social, entre los cuales sin duda hay muchos, pero para mí hay tres que son tres pilares claves en eso. Uno que tiene que ver con las políticas sociales, cosa que es obvio, ¿no? Pero claro, hablar de políticas sociales es hablar también de recaudación, es decir, de la capacidad económica de los estados y de la recaudación adecuada al nivel de desarrollo del país, que en los países de renta media hay espacios. Eso que yo discutí antes para la fiscalidad, en cambio en los países de renta media soy menos
O sea, creo que hay espacios para mejorar notablemente la capacidad recaudatoria de los países. Entonces, una capacidad recaudatoria con un sistema impositivo progresivo que permite unas políticas públicas sustanciosas, orientadas a la promoción de la equidad, lo cual debe llevar aparejado la universalización del acceso a ciertos servicios básicos. Y yo creo que además ambas cosas están relacionadas, es decir, solo si los países de renta media mejoran el contenido social de sus políticas van a estar en condiciones de legitimidad para reclamar de los ciudadanos una mayor imposición. Y por una parte de los problemas de los países de renta media es que, digamos, se encuentran con enormes resistencias a una mejora de la fiscalidad. Por una parte, por las clases más ricas, por razones obvias, sobre ellas tienen que descansar los impuestos. Pero por otra parte nos encontramos muchas veces resistencias que aparentemente son inexplicables, porque son a población que en principio podría estar beneficiada. Lo que pasa es que esa población tiene muchas dudas de que cuando se recaude realmente el gasto sea el adecuado. Entonces lo primero que tienen que hacer los estados es ganarse esa legitimidad, de que el gasto está bien orientado y está bien gestionado para después reclamar a la ciudadanía una mayor recaudación. Ese es un primer pilar. El segundo pilar para mí es el de la educación. Y la educación aquí en América Latina, lo sabéis muy bien, es un problema porque buena parte del sistema educativo latinoamericano lo que hace es la reproducción de la estratificación social, en lugar de la movilidad social y la corrupción. Entonces hay que, digamos, construir un sistema educativo que cumpla ese papel clave que todo sistema educativo tiene que cumplir, que es el de la promoción de la movilidad social y a través de ella de la creación de cohesión social, ¿no? Siempre el sistema educativo tiene una parte importante de sus tareas, es la preparación de élites, ¿no? Eso es parte del sistema educativo, de las funciones. El problema es que en América Latina solo hace eso y apenas contribuye a la movilidad social, mientras que en los demás países lo que trata es buscar un equilibrio entre esas dos funciones, que son las dos deseables. Y el tercer pilar para mí es el que tiene que ver con el empleo, y la calidad del empleo y la promoción del empleo. Son los tres grandes mecanismos que, en mi opinión, no quiere decir que sean los únicos, pero estoy acentuando los que me parecen más importantes para promover la cohesión social. Y también aquí hay carencias en el caso de América Latina, porque además ha optado en muchos casos por modelos de industrialización que descansan en economías extractivas. Y en las economías extractivas, digamos, no se requiere demasiado empleo cualificado ni permite, digamos, una absorción de las cohortes de población joven en donde se valora el esfuerzo educativo de esas cohortes de población, por lo cual también es un desestímulo social el proceso educativo en términos de rendimientos posteriores, ¿no? Pero para mí son los tres pilares. Y después, bueno, en relación a la narrativa, obviamente lo que tú me planteas, pues probablemente muchos de los temas, si los llevas a sus últimas expresiones, son enormemente cuestionadores del orden económico y social. Yo en esto, como soy pragmático y conozco también pues soy pragmático y ya empiezo a ser viejo, por decirlo así, ya tengo suficiente edad como para ver qué es lo que se puede en cada caso. Mi planteamiento de la narrativa era bastante menos ambicioso, que al menos se justifique y se oriente el esfuerzo en una agenda que es tan plural, tan ambiciosa, que puede quedar dispersa en la opinión. Esa era mi pretensión, que es bastante más acotada. No espero del secretario general de Naciones Unidas ninguna interpretación que cuestione la sociedad de mercado, etcétera, porque sé que a fondo, vamos, porque sé que eso es imposible, pero al menos espero de Naciones Unidas un documento, digamos, que me diga por qué en estos momentos esta y no otra es la agenda que hay que hacer y cómo orientar los esfuerzos de la gente y cómo la transmitimos a la gente. Porque pensemos para todos nosotros, como actores del sistema de cooperación. Ayer lo hablaba en la Universidad Católica. El discurso de la cooperación al desarrollo tradicional, vinculado a la lucha contra la pobreza, es un discurso para transmitir a la sociedad relativamente sencillo. O sea, no entre nosotros, sino que estamos entre gente ya convencida, pero digamos, si se me enfrenta a un público de gente que nunca ha oído hablar de la cooperación al desarrollo ni nada de esto, a mí me parece que es relativamente sencillo que yo les diga que
que es indigno para todos nosotros el consentir, pudiéndolo evitar, la pobreza extrema, ¿no? Para personas que están muriendo de hambre, que está pisoteada su dignidad, que no tienen libertad para decidir, simplemente por el hecho de una carencia extrema de recursos, siendo así que nosotros podríamos aliviarlo. Eso es lo que tenemos que decir antes, nada más que eso. Entonces, convencer con la agenda anterior era relativamente sencillo. Ahora, en realidad no estamos diciendo eso, estamos diciendo cosas mucho más complicadas. Y tenemos que ganar a la voluntad de la sociedad en respaldo de esas cosas que son mucho más complicadas. Tenemos que hablar de países de renta media, que son países que no son pobres, o extremadamente pobres, tampoco son ricos. Tenemos que hablar de desigualdad. Tenemos que hablar de sostenibilidad ambiental, tenemos que hablar de crecimiento, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de gobernanza, tenemos que hablar de corrupción, tenemos que hablar... Bueno, y decirle a la gente que tiene que apoyar todo eso, para eso necesitamos construir una narrativa específica que ayude a ese proceso de comprensión y que los implique en medio de un contexto, porque no todos estamos escribiendo en papel en blanco, estamos hablándole a una gente que está recibiendo mensajes continuos de una sociedad, porque lo importante es el éxito personal, lo importante es competir, prepararte para competir con el de alar, ser mejor que el otro, avanzar. Y a esto le tenemos que decir, oye, párate un momento y piensa que eres parte de una sociedad internacional, que tienes una responsabilidad sobre las generaciones futuras, que lo que tú estás haciendo está construyendo el mundo. Entonces, hacer esa narrativa es importante, que desde Naciones Unidas se ofrezca la justificación, el argumento, la construcción de las posiciones. Yo creo que eso es lo que le pedía de una manera mucho más modestamente cuando hablaba de la narrativa. Bueno, pues para cumplir con el horario creo que lo dejamos aquí. Queremos agradecer nuevamente a José Antonio por toda su aportes, sus reflexiones, que siempre nos son de mucha utilidad. Hay un gran número de publicaciones, de trabajos, pero que están siempre disponibles. Lo que no siempre podemos, ¿no?, es compartir un par de horas con especialistas, con gente como José Antonio, que le pone alma, corazón y vida a todos estos procesos, y queríamos agradecerlo por nuestra parte, agradeceros también por vuestra participación. Estamos como siempre abiertos a nuevas propuestas para acoger en esta sala, en este auditorio como en otras ocasiones, temas que consideréis que podamos canalizar, temáticas, seminarios, especialistas. Con mucho gusto estamos a vuestra disposición y le brindamos, si os parece, pues un aplauso a José Antonio.